En esta ocasión dialogaremos sobre la sepsis. Esta charla está dirigida a estudiantes de pregrado, quienes deben conocer la fisiopatología de esta enfermedad y las recomendaciones en base a la evidencia disponible y las pautas del Surviving Sepsis en torno a esta entidad. En caso de que deseen profundizar en el tema de sepsis, hay algunas conferencias en el canal que están dirigidas a público especializado. De hecho, tenemos una serie de conferencias disponibles donde desglosamos todas las recomendaciones del Surviving Sepsis e intentamos analizarlas a la luz de la evidencia disponible para la fecha de publicación y la evidencia disponible hasta el momento. La sepsis claramente es un problema de salud pública. Es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo cada año. De hecho, en el año 2020, Ruth publica el estudio de incidencia y mortalidad por sepsis a nivel mundial, regional y nacional. Esto lo hace a partir de datos obtenidos entre el año 1990 y 2017. Para el año 2017 se registraron 48.9 millones de casos de sepsis, con una mortalidad de 11 millones. Esto representa el 19.7% de la mortalidad global. A nivel nacional, la sepsis es responsable del 12 al 14%, y en general, en las distintas regiones geográficas, la sepsis representa la tercera causa de mortalidad. Es bien conocido que la mortalidad asociada al choque séptico puede oscilar entre un 40 hasta un 80%. Otros autores citan una mortalidad en torno al 30%. La sepsis y el choque séptico cobran la vida de 1 de cada 3 a 6 pacientes. Y en la actualidad es claro que la identificación temprana, mediante el control del foco, la antibiótico-terapia prematura y, si es el caso, otro tipo de intervenciones como la utilización de vasopresores, mejoran el pronóstico de los enfermos. Y cuando nosotros hablamos de la historia de la sepsis, debemos tener en cuenta que esta se remonta a los inicios de la humanidad. La historia de la sepsis va de la mano a la interacción de los microorganismos con los seres humanos. Y nosotros no podemos categorizar dicha historia nosológicamente como la de una sola entidad. Es por eso que algunos autores han propuesto que cuando hablemos de historia de la sepsis, lo hagamos de la mano con la historia del trauma. Si nos remitimos al papiro de Ebers, ya los antiguos egipcios describían la evolución del trauma. Ellos creían que la sepsis era una condición que se debía a una intoxicación de la sangre secundaria a productos nocivos que derivaban del colon. A estos productos ellos los llamaban ukedi. Los egipcios conocían marcadores de mal pronóstico que aún utilizamos a la fecha, como necrosis tisular o lesiones purulentas. También el aumento de la temperatura, la frecuencia cardíaca elevada y la dificultad para respirar. Los egipcios solían limpiar las heridas con miel, grasa y vino. En la actualidad sabemos que esto tiene un ligero efecto bactericida para Staphylococcus aureus y también para Escherichia coli. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el término sepsis? Este término se origina en un poema de Homero, la Ilíada puntualmente, y nace de la palabra sepo, que significa literalmente estoy podrido. Aristóteles e Hipócrates definían la sepsis como la descomposición de la sangre y de la carne. Galeno, puntualmente, creía que la infección era algo necesario para la curación.
Y ellos defendían un modelo que hablaba de dos conceptos, la sepsis y la pepsis, que traducirían supuración y maduración. La supuración se encargaba de eliminar el tejido necrótico. Es por eso que los hipocráticos drenaban los abscesos, y podríamos considerar este drenaje de los abscesos como una intervención para el control de daños en la antigüedad. Posteriormente, una vez se había drenado ese tejido necrótico, ocurría la pepsis, que hacía referencia a la curación, a la que ellas denominaban como maduración. Se tiene constancia que Hipócrates creía que la sepsis se debía, según la teoría de los humores, a un incremento en la bilis negra. Posteriormente, en Roma, se adoptaron algunos principios terapéuticos de los griegos. Ellos empleaban aceite, vino, vinagre y nitrato de plata para poder manejar las heridas. En esta misma civilización, Celso describió los signos cardinales de la inflamación: pérdida de la función, dolor, eritema, tumefacción, aumento de la temperatura. Entre el año 1280 a 1342, Mateus Silvaticus define la sepsis en la Enciclopedia Pandactae Medicinae y la define como la inducción a la putrefacción. Entre el año 1347 a 1350 ocurre un brote de peste negra, uno de los más letales de Europa. En el siglo XVI, Paracelso se da cuenta que el manejo de las heridas debe ser prevenir la infección. En el siglo XVIII, John Hunter empieza a recomendar la remoción de los tejidos necróticos y posteriormente Joseph Lister en el siglo XIX describe medidas asépticas para poder disminuir la incidencia de sepsis durante los procedimientos. Él publica su trabajo sobre ácido carbólico describiendo una mortalidad en cuanto a las complicaciones quirúrgicas asociadas a las infecciones. Esto muy de la mano con los avances de Ignaz Semmelweis, quien fue tratado de loco por recomendar a los médicos lavarse las manos. En el año 1858 se incluye la palabra sepsis en el diccionario de Oxford. Sin embargo, antes ya se había incluido en algunos diccionarios franceses y en algunas obras alemanas. Entre el año 1865 al año 1866, los españoles inician la expedición Balmis. Fue la primera expedición para vacunar a la población de sus colonias, y su objetivo fue vacunarlos ante la viruela. Posteriormente, en el siglo XIX, surge la teoría celular gracias a Virchow y también la teoría del microbioma gracias a John Snow, Pasteur y Ignaz Semmelweis. Posteriormente, Klebs identifica la asociación entre microorganismos y sepsis. Posteriormente, Robert Koch postula sus postulados sobre las infecciones y en el año 1929, Fleming comunica el descubrimiento de la penicilina. De igual forma, también tenemos una historia amplia en cuanto a las definiciones de la sepsis. En el año 1992, Bonn publica la primera definición de sepsis, definiendo la sepsis como una infección asociada a dos o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Define la sepsis grave como una sepsis acompañada de disfunción orgánica, hipoperfusión e hipotensión, y al choque séptico como una afección multiorgánica. En el 2001 se publica la segunda definición, que básicamente lo que hace es ampliar los criterios clínicos para la sepsis. En pantalla los podemos ver y hace referencia a que la sepsis es un síndrome clínico que se combina con una lesión de órganos. Ya en el año 2016 surge la tercera definición de sepsis gracias a Seymour, que es la definición que tenemos actualmente, donde se elimina el término de sepsis grave, básicamente porque toda sepsis es grave, y se define esta condición como una respuesta desregulada del huésped a la infección que genera disfunción orgánica que se puede objetivar a través de un incremento del SOFA mayor a 2 puntos. En la actualidad, el QuickSOFA está relegado en la literatura debido a que en los estudios no ha mostrado una mayor utilidad
ni una adecuada especificidad. En cuanto a las guías del Surviving Sepsis, en el año 2004 se publican las primeras directrices. Esas directrices se actualizan en 2008-2012, luego en 2016 y en 2021, mencionando también que en el año 2020 se publican las primeras pautas sobre sepsis pediátrica y también se hace una directiva en torno al manejo del COVID-19. Ustedes posiblemente conozcan este modelo de la sepsis. Este modelo de la sepsis fue escrito por Bohn en un artículo clásico que se llama Sir Isaac Newton. Y él ahí propuso que existe un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de respuesta antagónica mixta y una reacción antiinflamatoria sistémica, que son el SIRS, el MARS y el CARS, respectivamente. Sin embargo, en la actualidad se sabe que esto es mucho más complejo. Bohn, a partir de estos postulados, afirma entonces que inicialmente hay una respuesta inflamatoria que sigue de una respuesta antagónica mixta, una fase de antiinflamación y posteriormente se regresa al estado de homeostasis. Y esa fase inflamatoria, según este autor, era secundaria a la liberación de interleuquinas como la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleuquina 8, mientras que la fase antiinflamatoria se debía principalmente a interleuquina 10. Y basado en este modelo, él explica que un paciente con sepsis, dependiendo de la respuesta que predomine, en pantalla vemos la respuesta estándar para Bohn, va a poder cursar con distintas afecciones clínicas, dependiendo si predominaba el SIRS, el MARS o el CARS. Y a partir de ello surge la teoría del caos, siendo la C el compromiso cardiovascular, donde predomina una respuesta proinflamatoria, siendo la H el estado de homeostasis, donde nos encontramos en una zona de Marx, siendo la A la apoptosis, donde predomina la inflamación, al igual que en la O, que hace referencia a la disfunción orgánica, que lleva luego a una falla multiorgánica, y la S en referencia a la inmunosupresión, donde lo que ocurre es que predomina el CARX y ocurre una anergia del sistema inmune. Sin embargo, en la actualidad esto es anacrónico, se sabe que no es así. Esta complejidad es explicada muy bien en este artículo publicado por Hodgkin y Jean-Louis Vincent en el año 2016 en Nature. Ellos definen la sepsis como una enfermedad antiinflamatoria en un contexto proinflamatorio que es mediado por la activación del sistema inmune innato. Durante la sepsis se liberan DAMPs, que son patrones moleculares asociados al daño, y PAMPs, que son factores moleculares asociados a patógenos, y estos activan el sistema inmune innato. Ejemplos de DAMPs: las proteínas de alta movilidad del grupo 1, el ATP, el ácido úrico, el ADN, el ARN, las proteínas de la matriz extracelular, las proteínas de choque térmico, etcétera, etcétera. Y ejemplos de PAMPs: la glicoproteína de manosa, los betaglicanos, el lipoarabinomanano cubierto de manosa, la flagelina, los peptidoglicanos, los lipopéptidos, los lipopolisacáridos, el taxol, el ARN de doble cadena, etc. Lo importante es que los PAMPs y los DAMPs se unen a varios tipos de receptores. Receptores tipo TOL, receptores NOD, receptores RIG y también receptores de lectina, dioniona manosa y depuradores. Esto lleva a la activación de complejos proteicos transcripcionales como el NFK-beta, que lo vemos acá donde estoy seleccionando, además de que se fosforilan proteínas activadas por mitógenos, llanosquinasas o transductores de señales y activadores de la transcripción. ¿Y esto qué ocasiona? Que se expresen genes relacionados con la inflamación, la inmunidad adaptativa y el metabolismo celular. Entonces se empieza a potenciar la liberación de citoquinas inflamatorias.
por ejemplo el factor de necrosis tumoral, el interferón 1, la interleuquina 12, la interleuquina 18, etcétera, etcétera. Esto termina por ocasionar que se active una cascada donde se libera en grandes cantidades la interleuquina 6, la interleuquina 8, el interferón gamma y también quimioquinas como la CCL2, CCL3 y la CXCL10. Además, mientras ocurre esto, se empiezan a suprimir los componentes de la inmunidad adaptativa. También se genera una mayor expresión de selectinas y moléculas de adhesión. Se liberan trampas extracelulares de neutrófilos y esas trampas que pretenden aislar a los microorganismos empiezan a causar mecanismos de inmunotrombosis. Además de que también se activa el sistema de complemento y se induce la coagulación. Es por eso que estos pacientes hacen coagulación intravascular diseminada. La sepsis también lleva a que se libere óxido nítrico y genera una endoteliopatía que destruye el glucocálix y finalmente esta destrucción del glucocálix altera la proporción del volumen estresado y del volumen no estresado. Pero a la par de la inflamación, que es temprana, también ocurre una inmunosupresión y esa inmunosupresión es tanto temprana como tardía. Resulta que la sepsis ocasiona un cambio en la inmunidad adaptativa. Empiezan a aumentar los polimorfonucleares inmaduros, también los monocitos empiezan a perder su capacidad para producir citoquinas y para presentar antígenos, se incrementa el número de células supresoras mieloides derivadas de neutrófilos. Esto va a llevar a que la respuesta antimicrobiana sea defectuosa, además de que las células van a perder la capacidad de producir trampas para poder atrapar los gérmenes. Y empieza a predominar una respuesta donde se liberan altas cantidades de interleuquina 10 y también del factor de crecimiento transformante beta, que básicamente son antiinflamatorios. En la sepsis también ocurre algo muy interesante y es que se empieza a aumentar la expresión de la proteína de ligando 1 de muerte de las células T al receptor PD1. Ese es el nombre con el cual aparecen los textos. Pero básicamente esto lo que hace es aumentar la apoptosis y empieza a ocurrir una apoptosis de los linfocitos. Esta apoptosis también afecta no solo a los linfocitos T, sino también a los linfocitos B y a las células dendríticas, y estos pacientes terminan desarrollando una linfopenia. Además de que las células de los pacientes sépticos empiezan a adaptar un fenotipo Th2, que es un fenotipo antiinflamatorio. En la sepsis también vamos a tener una afectación en el consumo y el aporte de oxígeno. Esto es sumamente importante. En caso de que deseen profundizar en las fórmulas matemáticas que sustentan esto, acá las vamos a mencionar a grandes rasgos, pueden ir a la conferencia de choque que se encuentra en el canal o de introducción a la monitorización hemodinámica. Lo importante es que celularmente nosotros definimos el choque como una alteración entre el aporte y el consumo de oxígeno. Lo que nosotros estamos aportando de oxígeno no alcanza a saciar las demandas de la célula. En condiciones normales, el aporte de oxígeno está entre 4 a 8 mililitros por kilo y el consumo de oxígeno normal es de 150 a 300 mililitros minuto, mientras que la tasa de extracción está entre 20 a 30%. ¿Qué es el aporte de oxígeno? Como indica su propio nombre, es la cantidad de oxígeno que estamos dando a nuestros tejidos. Y si ustedes lo piensan, es muy fácil deducir que matemáticamente va a ser igual al gasto cardíaco, porque es el flujo que está saliendo del corazón cada minuto, multiplicado por el contenido arterial de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre arterial, por 10. Lo que ocurre en la sepsis es básicamente lo que vemos aquí en la figura B. Vamos a mirar primero la figura A. Esta figura nos va a permitir entender lo que pasa en muchos modelos de choque. Esta figura la publicamos en un artículo sobre toracotomía resucitativa para explicar el modelo fisiopatológico del choque hemorrágico.
Cuando un paciente tiene un choque hemorrágico vamos a tener dos zonas, una zona independiente y una zona dependiente. Imagínense que la persona antes del trauma estaba teniendo un aporte de oxígeno en torno a 800, 1100 mililitros minuto, lo normal. Cuando empieza a ingresar en shock, empieza a disminuir ese aporte de oxígeno, hasta que nosotros llegamos a este punto, donde vamos a ingresar en una zona dependiente. En la zona independiente va a primar el metabolismo aerobio, porque hay un sustrato para la célula. Cuando empezamos a entrar en esa zona dependiente, la célula empieza a intentar ahorrar oxígeno. Y llegamos a un punto que conocemos como tasa de extracción de oxígeno crítica. De ahí en adelante empezamos a acumular una deuda de oxígeno. Y finalmente, la célula empieza a debutar por un metabolismo anaerobio. Cuando nosotros tenemos un paciente con un choque séptico, percátense que va a aumentar el aporte de oxígeno, pero desde el inicio va a haber una disminución del consumo de oxígeno. Por ende, tempranamente va a empezar a incrementarse el lactato, mientras que en el paciente con un choque hipovolémico puro, esto no es así inicialmente. Inicialmente el aporte de oxígeno cae hasta que llegamos a ese punto crítico, y cuando llegamos a ese punto crítico vamos a poder tener una elevación del lactato o del delta de CO2. Es por eso que las guías del Surviving Sepsis recomiendan que se reanime a partir de la depuración del lactato. Ellos utilizan un punto de corte por encima del 10% para definir que un paciente es respondedor a la terapia. El término depuración del lactato realmente debería ser cinética del lactato. Cuando nosotros tenemos una reducción del 10 al 20% por hora, o tenemos una disminución de al menos el 10% en 6 horas, cuando nos encontramos en la fase de resucitación temprana, consideramos que el paciente está evolucionando satisfactoriamente. Es por ello que estar midiendo en los pacientes sépticos el lactato cada hora o cada 2 horas es adecuado, y esto se fundamenta en este artículo clásico de Bryant Guyen y el doctor Emmanuel Rivers, que es el mismo autor del protocolo de Rivers, tan famoso, que marcó un antes y un después en el cuidado intensivo. Este artículo se publica en el año 2004 con 111 pacientes, y en este texto ellos explican que los supervivientes al choque séptico tenían un aclaramiento de lactato que era superior al 10% en las primeras 6 horas desde que el paciente ingresaba a urgencias. La mortalidad era de 38% aproximadamente versus 12%. Era estadística y clínicamente significativo. De igual forma, por cada aumento del 10% en la cinética del lactato, disminuían un 11% la probabilidad de muerte. En la actualidad, las guías también recomiendan que utilicemos otras medidas además del lactato, por ejemplo, el llenado capilar, y esto lo hace a partir de un estudio del doctor Gustavo Espina Tascón. El doctor Gustavo Espina Tascón comparó la reanimación para normalizar el llenado periférico versus la disminución de los niveles de lactato en un 20% cada 2 horas durante las primeras 8 horas del choque séptico. Él encontró que había una reducción de la mortalidad de aproximadamente el 9%. Sin embargo, estadísticamente no fue significativa, la P fue de 0.06. Pero ustedes se ponen a pensar en las últimas décadas qué intervención en el cuidado crítico ha reducido la mortalidad en un 9%. Muy pocas. En ese orden de ideas, el llenado capilar clínicamente tiene relevancia. En este momento estamos realizando el estudio Andrómeda 2, del cual he tenido la oportunidad de participar en la recolección de pacientes, donde se plantea un protocolo que vira hacia la individualización del manejo del paciente séptico
a partir del llenado capilar y otras mediciones que se adaptan a las condiciones particulares del paciente. Por ejemplo, en los pacientes hipertensos, el test de vasopresores, también la identificación temprana, dependiendo en qué momento del algoritmo nos encontremos, de disfunción cardíaca izquierda o derecha, etcétera, etcétera. Entonces, otra alternativa que nosotros tenemos es el delta de CO2. Imagínense varios escenarios. Tenemos un escenario normal donde el paciente tiene un adecuado gasto cardíaco, donde tiene la microvasculatura homogénea y reclutada. Lo que nosotros esperamos es que haya determinada cantidad de dióxido de carbono en la sangre arterial, ¿cierto? Cuando el corazón funciona bien, transporta ese dióxido de carbono hasta que llegamos a los capilares, y lo que nosotros esperaríamos a nivel del capilar es que empiece a incrementarse la liberación de CO2 para que en las venas nosotros tengamos un incremento en la presión venosa de dióxido de carbono. Cuando el corazón está funcionando normal, cuando tenemos un gasto cardíaco óptimo y una microvasculatura homogénea, lo que nosotros vamos a esperar es que el delta de CO2 sea menor de 5 milímetros de mercurio. Cuando nosotros tenemos un flujo microvascular homogéneo, pero tenemos un bajo gasto cardíaco, ¿qué va a ocurrir con la sangre a nivel del capilar? Va a tener un fenómeno de estancamiento. Ese fenómeno de estancamiento va a hacer que se acumule más dióxido de carbono a nivel del capilar. Por ende, cuando salga la sangre en el extremo venoso, vamos a tener un delta de CO2 aumentado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un bajo gasto cardíaco con un flujo microvascular heterogéneo? Lo que vamos a tener es que va a haber un fenómeno en el cual el dióxido de carbono que se produce en las células de los capilares que no están reclutados van a pasar por difusión hacia los otros capilares. Por ende, va a incrementarse el dióxido de carbono en los capilares que se encuentran entre comillas reclutados, y cuando ocurra el fenómeno de barrido vamos a tener una mayor cantidad de CO2 en la sangre venosa. En otras palabras, va a incrementarse el delta de CO2. El punto de corte es de 5 milímetros de mercurio en adelante. Si nosotros tenemos un paciente que además de un bajo gasto cardíaco tiene una microvasculatura heterogénea, el incremento del delta de CO2 va a ser muchísimo mayor. Podemos tener otro escenario que sería el paciente séptico que tiene la microvasculatura desreclutada heterogénea, pero tiene un buen gasto cardíaco. También va a haber un incremento del delta de CO2, aunque no va a ser tan significativo. En este paciente claramente hay una indicación de utilización de vasopresores. Si nosotros tenemos un paciente que reanimamos adecuadamente, lo que nosotros esperamos es optimizar la microvasculatura, reclutar los capilares, mantener un buen gasto cardíaco y por ende el delta de CO2 se debería normalizar. Cuando llega nuestro paciente séptico, debemos atenderlo como si fuera una emergencia. Recordemos que el crecimiento de los microorganismos es exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, etcétera. Por ende, nosotros debemos tratar a este sujeto de inmediato. El séptico se beneficia de una rápida normalización de los parámetros macrohemodinámicos. Sin embargo, por cuestiones que explicaremos más adelante, no todos los pacientes van a responder de manera óptima a la normalización de las variables macrohemodinámicas. A veces normalizar las variables macrohemodinámicas no protege de la falla orgánica. Además, tenemos que mencionar que el exceso de líquidos daña la circulación. ¿Por qué digo esto? Porque el Surviving Sepsis recomienda que se ponga a los pacientes con sepsis en las primeras 3 horas 30 mililitros por kilo. Más adelante vamos a ver que esto daña totalmente el glucocálix y la microcirculación, que la microcirculación son los vasos que tienen un diámetro por debajo de 100 micrómetros. En la actualidad,
lo ideal es que nosotros utilicemos cristaloides sobre coloides, aunque en los pacientes que tienen altos requerimientos de vasopresores, también en aquellos que tienen compromiso en la inotropía, que tienen un balance de líquidos muy positivo o que han requerido altas dosis de cristaloides, podríamos considerar la utilización de albúmina. En el estudio Albios, que se publicó el 10 de abril del año 2014, no hubo diferencias en mortalidad, solamente en duración de vasopresores e inotrópicos, que al menos en ese punto se favoreció la albúmina. Otro estudio importante en cuanto a la elección de líquidos es el SMART, que comparó la solución salina versus el lactato de Ringer y el Plasmalite. Se hizo en 5 unidades de cuidado intensivo y encontró que en el grupo de solución salina la mortalidad y la necesidad de terapia de reemplazo renal fue más alta. Por otro lado, en la actualidad se sugiere la utilización de medidas dinámicas, hemodinámicas, para poder guiar la resucitación y más adelante los vamos a mencionar. Cuando nosotros damos líquidos, cito al doctor Gustavo Espina Tascón, nosotros estamos haciendo un acto de fe. ¿Por qué? Porque el principal determinante del retorno venoso es la presión de llenado sistémica media, que básicamente depende del volumen estresado y la compliance del vaso. Entonces, cuando nosotros damos líquidos, estamos dando por sentados que vamos a incrementar la presión de llenado sistémica media, que a su vez vamos a mejorar el retorno venoso, que el principal determinante va a ser la presión de llenado sistémica media. Por eso es que cuando nosotros damos muchos líquidos tenemos un problema, y es que podemos incrementar la PVC sin que necesariamente estemos incrementando la presión de llenado sistémica media. Y si nosotros hacemos esto, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? Se va a caer. Cuando nosotros, entre comillas, incrementamos el retorno venoso, estamos dando por sentado que vamos a aumentar la precarga ventricular y que a su vez el corazón del paciente se encuentra en la parte ascendente de la curva de Frank-Starling, donde responde a volumen. Así que en teoría tendríamos que incrementar el gasto cardíaco. Y además de ello, estamos dando por sentado que el paciente tiene un contenido arterial de oxígeno óptimo y por lo tanto, cuando nosotros hagamos esto, vamos a incrementar el aporte de oxígeno y damos por sentado que la microcirculación es homogénea, cosa que no ocurre en el paciente séptico. Y en caso de que la microcirculación sea homogénea, damos por sentado que el oxígeno se está distribuyendo homogéneamente y que hay una distancia intercapilar adecuada. Usualmente el paciente séptico está hematizado y esto no aplica. Así que la premisa de que el oxígeno se está difundiendo adecuadamente no va a ser necesariamente cierto. Pero dado el caso que el oxígeno se esté difundiendo adecuadamente, nosotros estamos dando por sentado que el oxígeno va a alcanzar la célula y que el gradiente citoplasma-mitocondria es adecuado. Y en caso de que sea adecuado, estamos dando por sentado que la maquinaria respiratoria funciona y que la célula es capaz de respirar, lo cual no siempre ocurre. Recordemos que los pacientes con sepsis desarrollan tempranamente disoxia citopática y se frena la cadena de electrones. A nivel cardiovascular nosotros tenemos dos volúmenes, un volumen no estresado y un volumen estresado. Esto es importante porque el paciente séptico tiene un incremento del volumen no estresado, mas no está depletado de volumen. Evidentemente, si un paciente tiene una sepsis de origen gastrointestinal, puede estar depletado de volumen y las dos condiciones pueden coexistir. El volumen estresado es básicamente el que ejerce una presión por encima de la presión circulatoria media. Y el volumen no estresado es aquel que llena el lecho vascular. Entonces, en la sepsis, per se, la volemia no cambia. Lo que ocurre es que se liberan interleuquinas proinflamatorias, además de que se estimula la producción de óxido nítrico y toda esta respuesta genera vasodilatación y se incrementa la distensibilidad vascular. ¿Esto qué hace? Que el volumen estresado se desplace hacia un volumen sin estrés. Esto lleva a que disminuya la presión circulatoria media, el retorno venoso y el gasto cardíaco. Por ende, vamos a tener
un problema que principalmente se debe a alteraciones en el tono. Es por eso que la sepsis requiere de manera temprana la utilización de un vasopresor. Y es por eso que la reanimación por etapas en el choque séptico, de primero meter un bolo de 30 mililitros por kilo en 3 horas, que es una cantidad bárbara, es un concepto que en la actualidad se considera antifisiológico. Y eso no lo digo yo, lo dice la literatura. Se encuentra en las publicaciones de los padres del cuidado intensivo actuales: Daniel de Becquey, Jean-Louis Vincent, Jean-Louis Trebol, Gustavo Spina-Tascón, etcétera, etcétera. Expertos internacionales en sepsis. Es así que el problema de la sepsis no es el volumen. Cuando nosotros damos volumen, aumentamos el volumen total, pero si nosotros no corregimos el tono con agentes vasopresores, se van a exacerbar los daños. Y nosotros podemos tener pacientes así, que tengan signos vitales normales y alteraciones microcirculatorias marcadas. ¿Cómo así? Esto se conoce como la paradoja hemodinámica, y es el paciente que tiene signos vitales adecuados, pero cuando nosotros vamos a evaluarlo, tiene un Mottling score alto, tiene un llenado capilar muy prolongado. Acá vemos un ejemplo. Tiene a nivel de la microcirculación sublingual una alteración, como podemos ver en la imagen de la parte superior derecha. Y precisamente la heterogeneidad del paciente séptico ha llevado al desarrollo de clasificaciones fenotípicas. Un fenotipo hace referencia a las manifestaciones clínicas observables de la enfermedad en un individuo específico. Algunos pacientes con sepsis van a tener SDRA que requiera intubación, otros van a estar sin insuficiencia circulatoria pero van a tener falla renal, algunos van a tener hipotensión pero sin compromiso respiratorio, etcétera, etcétera. Y esto básicamente se relaciona con el término diafonía, que hace referencia al crosstalk o la relación que existe entre los distintos sistemas en un entramado complejo. Es por eso que tenemos varios tipos de sepsis. Dos planteamientos interesantes, el de Sereuil y el de Seneca. Sereuil básicamente divide al paciente séptico en un fenotipo inseguro, intermedio y seguro, y lo clasifica a partir de la concentración de lactato, la dosis media de norepinefrina, el delta de CO2 y el índice cardíaco. El paciente con un fenotipo seguro tiene un mejor pronóstico, tiene presiones arteriales medias por encima de 60, lactato por debajo de 3, la dosis de vasopresor puntualmente de norepinefrina es menor de 0.5 microgramos kilo minuto, el delta de CO2 es menor de 8 y el índice cardíaco está entre 2.4 a 4.9. El paciente intermedio, que se puede convertir en un fenotipo inseguro o seguro, tiene una PAM por debajo de 60, un lactato por encima de 3, pero por debajo de 6, tiene una dosis de norepinefrina entre 0.5 a 1 microgramo kilo minuto, tiene un delta de CO2 entre 8 a 10 y un índice cardíaco entre 2 a 4. Y el fenotipo inseguro, que es el que más se muere, tiene una PAM por debajo de 60, un lactato por encima de 6, una dosis media de norepinefrina mayor de 1, un delta de CO2 mayor a 10 y un índice cardíaco que puede estar entre 1 a 4. En este estudio de Sereuil, los factores que se asociaron con mayor mortalidad fueron los cambios en el SOFA en las primeras 6 horas y las dosis de vasopresor. Acá podemos apreciar un algoritmo que puede ser útil en el momento de clasificar a estos pacientes por un fenotipo de seguridad. Y también tenemos la clasificación de Seneca, que divide a los pacientes en 4 fenotipos. Un fenotipo alfa, que se caracteriza por bajas dosis de vasopresor, son pacientes que en general son jóvenes, saludables y tienen una mortalidad a 28 días del 5%. Además de que los valores de laboratorio suelen estar más normales. Un fenotipo beta, que suelen ser pacientes ancianos con enfermedades crónicas, debutan usualmente con una marcada alteración de la función renal y tiene una mortalidad a 28 días del 13%. Está el fenotipo gamma,
que son los pacientes que tienen una mayor inflamación y compromiso pulmonar, tienen una mortalidad a 28 días del 24%. Estos pacientes en general tienen mayor leucocitosis, mayor velocidad de sedimentación globular o niveles de PCR y tienden a desarrollar febrículas e hipoalbuminemia. Y finalmente el fenotipo delta, que es el que tiene mayor mortalidad, hablamos de una mortalidad del 40% a 28 días, que suelen tener niveles de lactato muy elevados, también alteraciones en las transaminasas y unos choques muy refractarios al manejo. En pantalla podemos ver una tabla que muestra las distintas características de los tipos de fenotipo de Seneca. La clasificación de Seneca requiere la realización de estos exámenes: BUN, creatinina, PCR, INR, hemograma, etcétera, etcétera. Nosotros clínicamente podemos acercarnos un poco a la valoración de la microcirculación, además del llenado capilar, con el Mottling Score. El Mottling Score puede ser útil para predecir la mortalidad. Fue descrito por Aito Ufela y colaboradores, y básicamente el Mottling Score de 0 es cuando no hay moteado, de 1 es cuando el moteado tiene un tamaño de una moneda por encima de la rodilla. El paciente con un Mottling Score de 2 va a tener un área moderadamente moteada que no excede la rótula. Con una puntuación de 3 va a tener un área levemente moteada que no excede la mitad del pulso. Con una puntuación de 4 el área moteada no va a exceder la región de la ingle, y con una puntuación de 5 el área moteada va a ir más allá de la ingle. Se sabe actualmente que el Mottling Score es superior a otros métodos como el lactato arterial, la saturación central de oxígeno, a partir de esta publicación de Aito Ufela, como podemos ver acá. En esta publicación de este autor, el Mottling fue superior. Un Mottling Score por encima de 3 se asocia con una tasa de mortalidad muy alta. Es muy importante hablar de la microvasculatura y preguntarnos dónde queda el glucocálix. El glucocálix es fundamental a la hora de manejar los líquidos en estos pacientes y vamos a profundizar un poco en ello. En el año 2019, Milford publica un artículo titulado Resucitación para preservar el glucocálix endotelial. Recordemos que el glucocálix es una red de proteoglicanos, indencanos, glipicanos, glicosaminoglicanos, separansulfato, sulfato de condroitina y también hialuronano. Y el glucocálix regula la función endotelial. En otras palabras, el glucocálix define si el volumen estresado puede mantenerse o no dentro del vaso. Clásicamente se había enseñado la ley de Starling, que la ecuación de Starling clásica básicamente nos dice que la filtración va a ser igual a el coeficiente de filtración multiplicado por el delta de la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial menos el coeficiente de Staverman multiplicado por la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. En la actualidad, y esto es comprensible porque la estructura de la microvasculatura se describió después de la publicación de Starling en 1900, sabemos que primero no hay reabsorción a lo largo del capilar como planteaba Starling. Segundo, el fluido regresa a la circulación vascular gracias al sistema linfático. Además de que la reabsorción termina por depender del tono linfático y de la presión de la aurícula derecha. No ocurre per se a nivel del capilar, se debe al sistema linfático. En este artículo, publicado en este año por mí y un colega, realizamos una revisión no sistemática de artículos. Revisamos 361 textos, entre revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios clínicos aleatorizados, estudios observacionales y revisiones narrativas. La conclusión de nosotros fue que la reanimación debe ser reflexiva, teniendo en cuenta la ecuación revisada de Starling. ¿Qué es la ecuación revisada de Starling? La ecuación revisada de Starling
básicamente reemplaza la presión oncótica intersticial por la presión subglucolítica. Finalmente, el principal determinante de la conductividad hidráulica va a ser el glucocálix. Cuando el glucocálix se daña, como ocurre en las endoteliopatías, entre paréntesis la sepsis, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener una afección de esa presión subglucolítica que en condiciones fisiológicas es de 0. Eso nos explica por qué en la sepsis los líquidos pierden su poder expansor. Y esto se relaciona entonces con un concepto que es el de punto J. El punto J es el valor en el cual la presión hidrostática intracapilar aumenta la fuerza de filtración. ¿Qué pasa en el séptico? En el séptico, este punto J se desvía hacia la izquierda. Por ende, para que haya una filtración se requiere una menor presión hidrostática intracapilar. Precisamente esto explica por qué los cristaloides se extravasan y estos pacientes empiezan a tener primero unos balances muy positivos cuando la gente excede el manejo con los líquidos. Y segundo, porque se hematizan tanto, pero a nivel intravascular pareciera que están depletados de volumen y se debe a esa afección del tono. La cuestión con los coloides es peor, porque basándonos en este modelo conceptual, lo que nosotros vamos a tener es que el coloide va a pasar al espacio subglucocálix, se va a alterar esa presión subglucolítica, esa presión oncótica que está ahí va a arrastrar más el líquido y estos pacientes se van a extravasar totalmente. Y esto va a terminar por acarrear múltiples situaciones deleterias a nivel cardiovascular. Entonces, en la actualidad se recomienda que se utilicen medidas dinámicas. Las medidas dinámicas nos permiten a nosotros predecir si un paciente va a ser o no respondedor al volumen, como podemos ver en pantalla. Hay algunas medidas estáticas como la PVC, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, pero son malos determinantes para poder hablar de respuesta a volumen. Y tenemos algunas variables dinámicas como la variabilidad de volumen sistólico, la variabilidad de presión de pulso, los índices de pulsatividad, el índice de colapso de la vena cava inferior, etcétera, etcétera. Recuerden entonces que todo funciona por gradientes, y esto es algo muy importante. Acá vamos a hablar sobre la presión arterial media. La presión arterial media va a ser un determinante de la perfusión de los órganos. Les pongo un ejemplo. La presión de perfusión abdominal va a ser igual a la PAM menos la PIA. La presión de perfusión cerebral va a ser igual a la PAM menos la presión intracraneal. Se sabe que cuando las presiones arteriales medias están por debajo de 60, va a haber una disminución de la perfusión y eso es entendible porque se va a afectar el gradiente del fluido. Entonces, el principal determinante del retorno y del gasto cardíaco, como dijimos, es la presión de llenado sistémica media. Y la presión de llenado sistémica media va a ser igual al volumen estresado sobre la distensibilidad vascular. Recordemos a grandes rasgos cómo funciona la dinámica del sistema cardiovascular. Entonces, a nivel del ventrículo izquierdo, nuestra presión arterial sistólica va a estar entre 100 a 140. Cuando se contrae el ventrículo, va a ocurrir un flujo continuo que va a ser posible gracias al efecto Winckesel, que es el efecto de amortiguado que es dado por la elastancia arterial. Vamos a tener unas presiones arteriales medias en el circuito entre 80 a 100. Recuerden que el flujo siempre va de mayor a menor. A medida que empieza a aumentar el área transversal de los vasos, vamos a empezar a tener una caída de los valores de la presión. Es por eso que a nivel del extremo capilar arterial vamos a tener una presión de 35 milímetros de mercurio, en el extremo venoso entre 15 a 20, en las venas periféricas en torno a 10, en las venas intratorácicas en torno a 5 a 6, a nivel de la aurícula derecha en alguien sano de 0 y finalmente el determinante de ese paso del fluido hacia la aurícula derecha va a terminar ser la presión de llenado sistémica media, que es ese punto intermedio que según la literatura está en 7. La presión de llenado sistémica media fue descrita en estudios experimentales en los cuales se dieron cuenta que luego de la muerte o luego de que dejara de latir el corazón había un punto de equilibrio en el sistema,
en que las presiones se igualaban, y ese punto es la presión de llenado sistémica media. En cuanto al manejo de la presión arterial media, las guías del Surviving Sepsis, a partir del estudio Sepsis PAN de ASFAR, que es del 2014, recomiendan mantener presiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio. ¿Pero esto es para todo el mundo? No. Primero, cuando hicieron el análisis de subgrupos, se dieron cuenta que si bien en los pacientes hipertensos no había diferencia en la mortalidad cuando manejaban medias de 65 a 70 versus 80 a 85, los pacientes que tuvieron una PAM más alta tuvieron una reducción absoluta del 10.5% en terapia de reemplazo renal en los pacientes hipertensos. En los demás pacientes no hubo ningún beneficio, además que las presiones arteriales medias más altas se asociaron con mayor riesgo de fibrilación auricular. En la actualidad, en el Andrómeda Shock 2, estamos aplicando un protocolo y los pacientes hipertensos se les hace un test de vasopresor, en el cual nosotros elevamos la dosis de vasopresor para que el llenado capilar, cuando lo volvamos a evaluar, esté por debajo de 3 segundos. Si está por debajo de 3 segundos, continuamos manteniendo esas cifras tensionales medias elevadas. Si el llenado capilar sigue siendo mayor de 3 segundos, vamos a manejar un objetivo de presión similar a lo que manejaríamos en la población común. En cuanto a la admisión a UCI, el paciente debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos dentro de las primeras 6 horas. Ya Cardoso informaba que la mortalidad aumentaba un 1.5% por cada hora de retraso en la transferencia de emergencias a UCI, y ya el estudio de Lyot, que fue un estudio analítico transversal con 50.322 pacientes de 120 UCI, afirmaba que la mortalidad luego de 6 horas era del 17% versus 12.9% cuando era menor. Se debe diagnosticar tempranamente la infección. Para ello se tienen que tomar cultivos, entre ellos hemocultivos, 3, al menos 1 para anaerobios en los primeros 45 minutos. Esto se hace antes de iniciar el antibiótico. Luego de eso se inicia el manejo antibiótico. En la actualidad se sabe que cada hora de retraso en la antibiótico-terapia aumenta la mortalidad hospitalaria entre un 9 a un 16%. Estos pacientes deben ser evaluados rápidamente, se debe hacer una historia de un examen físico integral, hacer las pruebas infecciosas y no infecciosas. Todo esto se tiene que completar en las primeras 3 horas y se debe iniciar de manera temprana los antimicrobianos. De igual forma, si el paciente tiene un foco drenable, se tiene que tratar. El antibiótico de elección va a depender del foco de infección. En pantalla podemos ver los antibióticos más utilizados dependiendo si es un gram positivo, es un coco, es un anaerobio, es un gram negativo, son cocobacilos, son bacilos, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene un alto riesgo de microorganismos multiresistentes, lo que se recomienda es que se utilicen 2 antimicrobianos que cubran gram negativos como tratamiento empírico. En cuanto a la administración, se prefiere la utilización de infusiones de betalactámicos luego de un bolo inicial o de carga. Por ejemplo, se pueden dar 2 gramos de meropenem en 30 minutos y luego se pasa una infusión de 2 gramos en 3 horas cada 8 horas para que se llegue a una dosificación total de 6 gramos día. En caso de que nuestro paciente tenga alto riesgo de un Staphylococcus aureus metilino resistente, pues vamos a tener que agregar manejo antibiótico para ello. Ya posteriormente el manejo antibiótico se dirige según los resultados del cultivo. En pantalla vemos los factores de riesgo asociados con el desarrollo de Staphylococcus aureus metilino resistente, hospitalizaciones recientes, residencia en un centro de cuidados, cirugía reciente, uso previo de antibióticos, hemodiálisis, infección, colonización previa por Staphylococcus aureus metilino resistente, infecciones cutáneas recurrentes, heridas crónicas, presencia de dispositivos invasivos, enfermedad grave, que el paciente tenga una infección por HIV, que use drogas inyectables, que el paciente sea un presidiario, que esté haciendo servicio militar, que comparta objetos afilados o que use comúnmente equipo deportivo. En ese tipo de pacientes se sabe que los retrasos durante más de 24 horas del inicio de antibióticos
contra Staphylococcus aureus metilinoresistentes como vancomicina, linezolid, aunque el linezolid no es muy buena opción en shock, etcétera, etcétera, se asocian con una mayor mortalidad. Pero tengan en cuenta que la incidencia de SARM varía entre 2 al 10% en todo el mundo. Hay una cuestión muy importante que se debe mencionar y es realmente si existe evidencia para la utilización de un carbapenémico más meropenem, que eso es algo que se utiliza mucho empíricamente, pero es algo que realmente no cuenta con ningún tipo de validez en la evidencia. No hay ningún estudio clínico aleatorizado que defienda este tipo de combinaciones. Y por otro lado, este tipo de combinaciones va en contra de lo que dicen las pautas actuales y la literatura. Hay un estudio de Jones que tuvo un diseño retrospectivo con 88.605 pacientes, evaluó mortalidad 30 días en pacientes con neumonía que fueron tratados con antibióticos anti-SARM versus regímenes empíricos estándar. ¿Qué encontró Jones? Que la terapia anti-SARM se asoció con un aumento del 40% en muerte y falla renal, del 50% en infecciones secundarias por gram negativos y de 60% en infecciones por Clostridium difficile y por enterococos resistentes a la vancomicina. En cuanto a la utilización de terapia antifúngica, solamente se hace en pacientes con factores de riesgo. Hay algunas herramientas como el Candida Score que pueden ser muy útiles. Siempre se debe controlar la fuente. El control de la fuente puede incluir el drenaje de un absceso, la debridación de tejido necrótico infectado, la extracción de un dispositivo potencialmente infectado. En este orden de ideas, si el foco es un catéter, pues se debe retirar. Hay varios focos comunes como los abscesos intraabdominales, la perforación gastrointestinal, la isquemia intestinal, los vólvulos, la colangitis, la colecistitis, la pielonefritis que se asocia a una obstrucción o un absceso, las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos, el empiema, la artritis séptica, etcétera, etcétera. Se debe utilizar idealmente la opción menos invasiva, pero que logre el control de la fuente. En caso de que la intervención abierta sea la única opción adecuada, pues debe hacerse una intervención abierta. Pero ese control de la fuente debe realizarse idealmente en las primeras 6 horas. Cuando se hacen las primeras 6 horas, se asocia con menor mortalidad. Posteriormente, al control de la fuente se debe utilizar un régimen antibiótico corto. En este orden de ideas se sugiere la utilización de procalcitonina para poder evaluar cuándo suspender el antibiótico. En pantalla vemos algunos regímenes antibióticos recomendados en la literatura, como podemos verlo. En cuanto a los vasoactivos, recordemos que los vasopresores se dividen en adrenérgicos y no adrenérgicos. Dentro de los adrenérgicos están las catecolaminas, que pueden ser endógenas como la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina, y entre los vasoactivos no catecolaminérgicos encontramos la efedrina y la fenilefrina. Dentro de los vasopresores no adrenérgicos encontramos la vasopresina y también podríamos mencionar aquí a la angiotensina 2 que también se ha empezado a utilizar. Hay un estudio que es el ATOS en torno a la angiotensina 2. Básicamente en el paciente séptico lo que ocurre es que hay una hipotensión por esa alteración del tono. Esa hipotensión lleva a una activación de vasoreceptores carotídeos, una activación del sistema simpático, por ende se liberan catecolaminas en las glándulas suprarrenales y a nivel de la neurohipófisis se genera vasopresina, esto con el objetivo de aumentar la frecuencia cardíaca, incrementar el gasto cardíaco y mejorar la presión arterial. También se incrementa la síntesis de angiotensina 1 que pasa a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina a nivel de la vasculatura pulmonar y esto tiene un efecto vasoconstrictor. Se sabe que en el choque séptico temprano la vasopresina se eleva, pero luego de 24 a 48 horas se normaliza y luego de 48 horas disminuye. Por eso es que la literatura en cuanto al weaning de los vasopresores recomienda que se suspenda primero la norepinefrina y posteriormente se suspende la vasopresina. Ese déficit se debe a la depresión de las reservas neurohipofisiarias, a insuficiencia autonómica y también al efecto inhibitorio que tiene la norepinefrina y el óxido nítrico en cuanto a la producción de vasopresina. En el choque séptico, el vasopresor de elección, según la recomendación 37 del Surviving Sepsis, es la norepinefrina.
Luego de que uno inicia norepinefrina, generalmente cuando uno tiene dosis entre 0,25 a 0,5, uno inicia la vasopresina. En caso de que el paciente no responda a vasopresina, uno podría contemplar la adición de fenilefrina o angiotensina 2. De todas formas, cuando nosotros iniciamos los vasopresores, también se puede contemplar la adición de hidrocortisona más fludrocortisona o hidrocortisona sol. Cuando el paciente tiene una gran dependencia a los vasopresores, se puede contemplar también la utilización de azul de metileno. A pesar de que en las guías no se menciona, ha cobrado evidencia después del estudio de Glenn Hernández y el doctor Ibarra en el año 2023. Es un estudio reciente, se publica en marzo. Se ha planteado la utilización de azul de metileno en choques refractarios. El azul de metileno es un inhibidor de la guanilato ciclasa soluble, también de la óxido nítrico sintasa, y disminuye la relajación inducida por la acetilcolina al inhibir la guanilato ciclasa soluble, porque si inhibe la guanilato ciclasa soluble, como ustedes pueden ver acá, el GTP no va a pasar a GMP cíclico, y si no pasa a GMP cíclico, pues no va a tener ese efecto de relajación a nivel de la vasculatura. Tenemos dos tipos de óxido nítrico sintasa. Está la óxido nítrico sintasa neuronal y también la endotelio. Hay dos subtipos de óxido nítrico sintasa que debemos mencionar, que son la neural y la endotelial. Y en cuanto a la óxido nítrico sintasa inducible, recordemos que esta se produce en los miocitos, también en las células musculares lisas de la vasculatura, y se produce básicamente ante la estimulación de citoquinas y endotoxinas. En la literatura hay muchos regímenes de utilización de azul de metileno. Un régimen sensato es utilizar una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día por 3 días, que este es una adaptación básicamente del protocolo de Glenn Hernández, aunque también otros autores han recomendado la infusión continua a razón de 0,25 a 2 miligramos kilogramo minuto hasta 48 horas. Se sabe que si bien el azul de metileno no impacta la mortalidad, sí disminuye el tiempo de vasopresor. De hecho, en el grupo de azul de metileno fue de 69 horas, versus el control que fue de 94 horas, además de que disminuye los requerimientos de norepinefrina y por ende podría tener algún tipo de aplicación clínica. Nosotros usamos usualmente azul de metileno. En cuanto a los inotrópicos, se utilizan en la disfunción miocárdica inducida por sepsis. El inotrópico de elección según el Surviving Sepsis es la dobutamina, la segunda opción. Y otra alternativa podría ser la epinefrina. En el shock séptico, la guía de Evans no recomienda que en disfunción cardíaca se utilice levosimendan. Esto en parte gracias a los resultados del estudio Leopard. Si el paciente tiene falla respiratoria, se debe contemplar la utilización de cánula nasal de alto flujo en lugar de ventilación mecánica no invasiva. Esto a partir de las recomendaciones del estudio Florali. El estudio Florali se hizo con 310 pacientes y mostró que la cánula nasal de alto flujo reducía la necesidad de intubación orotraqueal. De hecho, la necesidad de intubación orotraqueal en el grupo de cánula nasal de alto flujo fue del 38%, en el grupo estándar fue del 47% y en el grupo no invasivo fue del 50%. También en parte por esto es que ellos no recomiendan la utilización de ventilación mecánica no invasiva en comparación con la ventilación mecánica invasiva. También se deben utilizar volúmenes tidales bajos de 6 a 8 mililitros por kilo, esto basado en el estudio ARMA. El estudio ARMA comparó regímenes de volúmenes tidales de 12 mililitros versus 6 mililitros por kilo. También a partir de este estudio es que viene la tabla de FIO2-PIP y precisamente en gran medida fundamentado por este trabajo es que se recomienda ventilar con 6 mililitros por kilo, además de mantener presiones plató por debajo de 30 y utilizar un nivel de PIP más alto en lugar de un PIP más bajo. Ya si el paciente persiste con
un síndrome de estrés respiratorio moderado a severo, se puede considerar la pronación durante más de 12 horas basándonos en el estudio PROSEBA, además de la utilización de bolos intermitentes de agentes bloqueadores neuromusculares o infusiones continuas. En cuanto a la utilización de los corticosteroides, recordemos que los pacientes sépticos tienen una insuficiencia suprarrenal relativa que se conoce como CIRSI, donde se altera el metabolismo del cortisol y hay una resistencia a los glucocorticoides. Básicamente el estrés activa el sistema simpático adrenal. A nivel de la médula adrenal se empiezan a secretar catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, y hay una producción también de citoquinas inflamatorias. El estrés también actúa a nivel del eje hipotálamo-hipófisis y genera que el núcleo paraventricular hipotalámico secrete hormona liberadora de corticotropina y también vasopresina de arginina, y la hormona liberadora de corticotropina va a la pituitaria anterior para producir la hormona adrenocorticotropa, que a nivel de la zona fascicular de la corteza suprarrenal estimula la producción de glucocorticoides, y ese aumento del cortisol va a tener efectos metabólicos, cardiovasculares e inmunológicos para intentar restaurar la homeostasis. Recordemos que el 90% del cortisol se encuentra unido a la globulina de unión a corticosteroides y la albúmina, y el 10% se encuentra en forma libre y biológicamente activa. Cuando hay una enfermedad aguda, la globulina de unión a los corticosteroides disminuyen hasta un 50% y esto aumenta el cortisol libre, y estos pacientes terminan desarrollando una resistencia a los glucocorticoides. Recuerden también que la vasopresina tiene un efecto sinérgico con la hormona liberadora de corticotropina que aumenta la secreción de ACTH. En las recomendaciones de utilización de corticosteroides del año 2024 se sugiere utilizar corticosteroides en shock séptico. Puede ser hidrocortisona, 200 miligramos endovenosos por día, se puede poner en infusión continua o dividido cada 6 horas, como la persona se sienta más cómoda, con o sin fludrocortisona, que se utiliza a razón de 50 nanogramos enterales diarios por 7 días o hasta que el paciente salga de la unidad de cuidados intensivos. Se sabe que la utilización de corticosteroides disminuye mortalidad 60 días a un año en pacientes con sepsis y choque séptico, disminuye mortalidad en UCI y mortalidad 14 a 30 días, también reduce la duración de la estancia en UCI y también reduce la duración de la estancia hospitalaria. Y finalmente tenemos el síndrome posepsis, nuestra gran preocupación por parte del grupo FENUS, que es lo que ha motivado a que revisemos este tema. Según el Surviving Sepsis del año 2021, la readmisión hospitalaria dentro de los 90 días del alta ocurre en hasta el 40% de los supervivientes de sepsis. En el año 2023, Elizabeth van der Slyke define el síndrome postsepsis como problemas médicos, psicológicos o cognitivos que surgen luego de una sepsis que requirió hospitalización. Y estos problemas duran semanas o meses luego del alta hospitalaria, impactan negativamente el funcionamiento del individuo y se diagnostica cuando no se puede encontrar un diagnóstico alternativo. Es bien sabido que los pacientes que sobreviven a la UCI sufren un largo camino hacia la recuperación. Van a presentar desafíos de rehabilitación física, incertidumbre sobre cómo organizar su vida, van a requerir de futuras atenciones, van a tener una mayor morbimortalidad. Por otro lado, el sistema de atención médica actual no cumple con el estándar de atención post-UCI y puntualmente la investigación en síndrome post-UCI posepsis es muy escasa. En pantalla podemos ver un diagrama de una publicación nuestra sobre síndrome post-sepsis. El síndrome postsepsis se ha intentado explicar a través de la desregulación inmunológica, la inflamación persistente, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Lamentablemente, la recuperación de la sepsis es algo extremadamente lento. Y se sabe que el 50% de los pacientes sépticos muere al año de ser dado de alta y la mortalidad a los 5 años puede llegar a ser de hasta el 82%.
Además de que entre el 60 al 70% de los pacientes con síndrome posepsis no van a regresar a sus trabajos en un plazo de tiempo de hasta 6 años. Y es que la sepsis se asocia con infecciones recurrentes, enfermedad renal, demencia, depresión, delirio, alteraciones cognitivas, reducción de las capacidades físicas, emocionales, sensoriales y mentales, enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, stroke, mayor riesgo de arritmias como fibrilación auricular. Estos pacientes también van a tener una disminución en las proteínas corporales totales, pueden tener uremia, también pueden tener diabetes mellitus tipo 2 secundaria a su hospitalización, ha sido descrita en la literatura, van a tener un sistema inmune inmunoquiescente y finalmente una disminución de la calidad de vida. Muchas gracias.